Hola, buenos días. Soy Juan Pavón del Departamento Técnico de Origen y hoy me encargo yo de presentaros el Technical Cascade sobre innovación en el sector de los cuadros eléctricos. Nuestro objetivo con la sesión de hoy es mostraros las ventajas, los beneficios que os presenta la herramienta SolidWorks o la incorporación de la herramienta SolidWorks en la etapa de diseño y cómo creemos que va a hacer que seáis aún más competitivos dentro del sector. En primer lugar, me gustaría presentaros un poco cómo vamos a hacer la presentación. Me he permitido silenciaros el chat por si hay ruido de fondo o cualquier problema, que no se escuche y no moleste, ¿no?, al grupo de personas conectadas. Sin ningún problema podéis escribirme al chat, preguntarme dudas o cualquier cuestión que se os ocurra y yo os la resolveré sin ningún tipo de problema. Tenemos un punto al final solo para ello. Y en primer lugar, me gustaría empezar, o nos gustaría empezar por los retos del sector eléctrico. Hemos consultado con nuestros clientes y con diferentes personas del sector y le hemos preguntado, ¿no?, cuáles creían que a corto plazo, medio plazo eran los retos del sector eléctrico. Y nos han presentado y nosotros hemos seleccionado unos pocos de ellos, lo que nos parecía que en los que SolidWorks podemos generar mejor beneficio, ¿no? Podemos atacar. El primero es poder satisfacer las necesidades de un mercado aún cada día más competitivo, mejorar los tiempos de desarrollo y de entrega, reducir el número de errores en la etapa de diseño, eliminar la limitación de herramientas independientes y por último, y no, esto no es un orden de importancia, la gestión de presupuestos, ¿no?, el ahorro de costes. Y nos comentaban que este último punto, la importancia es poder implementar la gestión de presupuesto en todos los niveles, tanto desde el nivel de gerencia, al nivel de jefe de departamento o al nivel de diseñador. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros creemos que podemos ofrecer con la herramienta SolidWorks? La primera es facilitar el trabajo diario con una herramienta integrada. Todos los módulos de SolidWorks se hablan entre ellos, como nos gusta decir a nosotros, y esto permite que no tengamos que repetir diseños ni en un programa que ya hemos hecho en otro, ¿no? Una vez que hemos hecho una cosa, ya está hecha, no tenemos que repetir lo mismo en otro programa. La disminución de errores de diseño y de adaptación de diseño, no solo eso, sino que reducimos el tiempo de la modificación, porque los errores son humanos y a veces los cometeremos y tendremos que modificarlos una vez los detectemos. La aportación de valor añadido a los clientes, la disminución del tiempo de comercialización y la reducción de los costes totales. Y veremos más adelante, ¿no?, un poco cómo vamos a ir focalizando o tocando cada una de estas o varias de estas de estos beneficios que vemos aquí. ¿Qué vamos a ver hoy? Tenemos que poner un índice, ¿no? Y hoy vamos a empezar por la parte 3D. Siempre nos gusta empezar por esta parte. Después una parte de averiguar los costes, de estimar los costes de nuestra pieza antes de lanzarla a fabricación o de lanzarla a un proveedor. Después la parte eléctrica, vamos a conjugar todo lo diseñado con la parte mecánica o de diseño, conjugarlo con la parte eléctrica. Después vamos a simularlo para ver si cumplimos con los criterios del cliente o con la normativa. Después de ver que todo cumple correctamente y que el diseño es correcto, vamos a fabricarlo con nuestra máquina de corte por chapa dentro de SolidWorks, que es la Antec. Y después, una vez fabricado, vamos a intentar automatizarlo, de forma que diseños que son muy parecidos entre sí no nos lleven mucho tiempo hacer modificaciones. Cuando estábamos planteando este Technical Cascade teníamos la verdad que bastantes dudas con el orden, ¿no? Porque la verdad que SolidWorks, aquí vemos que hemos hecho un cambio con lo que os planteaba antes, nos ofrece un método de trabajo que es un trabajo en paralelo. Entonces nosotros podemos cambiar el orden según necesitemos nuestra empresa o nuestros flujos de trabajo, según nuestras necesidades, porque SolidWorks nos lo permite, ¿no? Porque una de las propuestas, ¿no?, o la propuesta de valor que nos propone SolidWorks es cambiar el proceso en serie típico, que tenemos cuellos de botella, vamos, de un proceso a otro, digamos que es secuencial, cambiarlo por una propuesta de trabajo en paralelo. Esta es la propuesta de valor de SolidWorks, que nos produce al final un gap, una mejora de los tiempos con respecto a nuestra competencia o una mejora simplemente para nosotros mismos, ¿no?, para poder estar antes en fabricación, poder estar antes en el mercado e ir generando ingresos. Ya empezamos con la primera herramienta, que como hemos dicho anteriormente, es la parte de diseño 3D, que nos va a permitir todas nuestras ideas, crearlas, ¿no?, hacerlas realidad, hacerlas un diseño para después poder fabricarlo.
¿Qué nos va a ofrecer? Pues es un diseño muy intuitivo y muy rápido, nos va a producir una mejora en el tiempo de entrega, ya que podemos hacer modificaciones también muy rápido. Vamos a tener una disminución de los errores y una optimización de los recursos, ya que nuestros recursos van a gestionar mucho mejor su tiempo, porque van a estar menos tiempo trabajando en tareas repetitivas y esto nos va a producir una optimización de los recursos. ¿Cuál es la filosofía de SolidWorks? Un diseño en 3D intuitivo, que con pocas horas de uso nos dé un acabado profesional, que podamos tener productos en la calle. Es una filosofía que en todos los módulos ya veréis que va a intentar implantarse en cada una de estas herramientas del paquete SolidWorks. Nos permite este módulo, la parte de diseño 3D, la creación de vistas automáticas, y una vez, esta es una de las partes donde ahorramos mucho tiempo, ¿no? Como decíamos antes, una vez hacemos una modificación en nuestro 3D o nuestro ensamblaje o donde queramos, se carga automáticamente en los diseños, en los planos que hayamos generado. Después, una de las ventajas más importantes es una solución escalable, es decir, si nuestras necesidades se amplían, si necesitamos más paquetes o más herramientas de SolidWorks, podemos ir incorporándolas poco a poco. No hace falta empezar por todas las herramientas de SolidWorks, sino que podemos ir customizándolas, adaptándolas a nuestras necesidades. Y por último, una de las partes que más me gusta destacar es que es un software en mejora continua. Nosotros desde el departamento de soporte vemos como muchos clientes tienen necesidades muy concretas y le proponemos a SolidWorks que estas necesidades concretas las va incorporando a su software, y año tras año va incorporándolas para hacer un software que se adapte a su cliente y que sea útil, porque la verdad es que es un parámetro muy importante. Y por último, y es una de las cosas que vamos a ver en el vídeo, tiene una amplia biblioteca, no solo de tornillería y tal, sino además una amplia biblioteca de elementos, como pueden ser elementos de corte por chapa o elementos de conformado. Vamos a verlo en el vídeo con más detalle además. Aquí vemos nuestro entorno para el diseño 3D. Vamos a hacer un cuadro eléctrico, el armario del cuadro eléctrico en chapa. Abrimos la parte de diseño en chapa y lanzamos el primer croquis. El croquis es la entidad más básica que tenemos en SolidWorks. Es un dibujo en 2D y vamos dándole dimensiones. Si queremos modificar una de estas cotas, simplemente hacemos clic sobre la cota y la modificamos. Es muy simple. Ahora mismo, o cuando hayamos realizado las operaciones de extrusión, por ejemplo, que vamos a realizar ahora, bueno, de brida base, porque estamos en el módulo de chapa, o en el mismo momento que detectamos que tenemos que cambiar, modificar una de las dimensiones. Podemos cambiar dentro del módulo de chapa las dimensiones. Aquí vemos, según normativa inglesa, que podemos modificar los calibres. Esto podemos ir adaptándolo a nuestra fabricación, podemos customizarlo, pero para que vean que tenemos una biblioteca también de espesores de chapa, según normativa, según fabricante. Y ahora vamos a crear las caras laterales de nuestro armario. Vemos como es algo muy intuitivo, vemos la dirección, podríamos invertirla si lo necesitamos, simplemente haciendo clic, y vamos lanzando todas las caras laterales. Vemos ya con la previsualización hacia dónde va, para ver si es correcto, y lanzamos las 4 caras. Esto no tiene más, ¿no? Seguimos, vamos a cortar el vídeo ahora en un momento, porque no tiene mayor importancia, porque vamos a ir cerrando nuestro armario utilizando las mismas operaciones. Esto después podemos desplegar la chapa y podemos enviarlo a Lantec, como vamos a ver en el próximo módulo. Y ahora tenemos aquí nuestro armario y vemos cómo ya está hecho el ensamblaje. Podemos abrir la pieza en concreto y hemos visto que necesitamos un poco más de ventilación. Para ello hemos creado un croquis donde vamos a ubicar nuestras piezas de conformado, nuestro corte por conformado, y abrimos la librería. Como vemos, la librería tiene muchos componentes. Nosotros podemos customizarla e incorporar nuevos componentes. Muchos de nuestros clientes, por ejemplo, les gusta incorporar su logo, ya que lo hacen por la cortadora por chapa y lo incorporan directamente. Vemos aquí la forma de nuestro orificio de ventilación. Esto sería como un macho, ¿no?, que conforma nuestra chapa, y lo orientamos. Vemos que la orientación con la previsualización es la correcta, lo orientamos según los grados que hemos visto ahora mismo, y según el croquis, para guiarnos, lo vamos ubicando. Podríamos haberlo hecho con una operación de matriz,
pero hemos querido hacerlo así, para hacerlo directamente. Ahora, por ejemplo, vamos a utilizar una operación de simetría porque queremos que sea igual en los dos lados, queremos que la ventilación entre por ambas caras de nuestro armario. Vemos que es muy rápido, seleccionamos el plano respecto al cual queremos hacer la simetría y la operación. Y tenemos nuestra ventilación en la parte izquierda también. Un poco de visualización y ahora cerramos nuestro ensamblaje, primero lo guardamos evidentemente y lanzamos la reconstrucción en el ensamblaje y vemos cómo ya se ha aplicado directamente. Lo que comentaba antes, una modificación que se aplica en una pieza, sea de cota o sea de nueva operación, pasa directamente a nuestros ensamblajes, a nuestros dibujos, a nuestros planos. Siguiente herramienta, DryWorks. Nos permite que los diseños que son muy parecidos entre sí, pero son diferentes, automatizar las modificaciones. Es decir, no perder mucho tiempo en modificaciones mecánicas que hacen que nuestros diseñadores no estén generando un valor añadido, generando mejores diseños, optimizando diseños y perdiendo tiempo en tareas mecánicas que no aportan valor y que son tareas muy repetitivas que el humano o la persona se distrae y se producen muchos errores. Estos errores se van a disminuir los errores en fábrica, las piezas que tengamos que tirar por error de una cota que nos hemos equivocado por aburrimiento, por estar trabajando, cambiando muchas cotas, ¿no? Automatizamos, parametrizamos nuestro diseño. Cuando veamos que está correctamente parametrizado, no va a volver a fallar. Las cotas van a ser siempre correctas, los planos que lanzamos a fábrica van a ser siempre correctos. Como comentábamos antes, nos permite la automatización de diseños y de documentación, también podemos lanzar planos, esto es muy importante. Nos permite lanzar formularios de diseño, que en la versión Pro que vamos a ver más adelante es compatible es compatible con Chrome, por ejemplo, con diferentes navegadores y estará disponible para clientes y aparte está integrado con software de terceros, ¿no? Vemos, por ejemplo, como SQL, Oracle o Microsoft Project. Y además es una solución escalable que, por ejemplo, la última versión nos permite incluso que el mismo cliente rellene el formulario. Vemos aquí un vídeo. Lo que vamos a automatizar es el diseño del armario. Nuestros clientes nos comentaban que tienen muchos armarios muy parecidos entre sí y que pierden mucho tiempo en la parametrización, en cambiar diseños, ¿no? Aquí vemos, es un formulario que podemos customizar, cambiamos por donde está la entrada de la manguera, añadimos un número de orden de trabajo y las dimensiones pues las hemos puesto por defecto. Eso no tiene mayor importancia. Ahora vemos cómo se va cambiando nuestro diseño automáticamente. A la derecha vemos, se generan los planos y a la derecha vemos con tic verde todas las operaciones que se van creando. Si tuviese en rojo sería incorrecta, podríamos localizar por el texto que nos pone dónde está el problema y si está en verde está correcto. Como hemos trabajado mucho en esta automatización, pues ya está correcto, ¿no? Y ya lanzamos nuestros planos, nuestra pieza directamente a fabricación. ¿Qué es lo importante? No se machacan las piezas. Una vez creamos un part number, una orden de trabajo, se crea un nuevo archivo con esta orden de trabajo. Para establecer los costes, SolidWorks nos propone utilizar su herramienta de costing que nos permite optimizar el diseño según el coste. Es decir, si tenemos un espesor que podemos reducir para ahorrar costes en material, si tenemos una cajera que su coste es muy alto y no tiene un carácter funcional muy importante, podemos a lo mejor disminuir la profundidad o eliminarla, ¿no? Es decir, esta herramienta nos va a permitir tomar mejores decisiones antes, porque nos va a permitir conocer de forma anticipada los costes de fabricación. Otra de las partes más importantes es que también nos permite que la gestión de presupuesto, como antes comentábamos, se establezca en todos los niveles. Podemos establecerle a nuestros diseñadores o a nuestros jefes de departamento que según que para cierto número de piezas, ciertos ensamblajes o ciertos productos tenga un coste establecido aproximado con esta herramienta, y así podemos optimizar nuestro diseño para ajustarnos a ciertas partidas de presupuesto. Otra de las ideas que nuestros clientes nos comentaban, ya clientes que trabajan con SolidWorks Costing, es que hay diseños muy específicos que nunca han enviado a un proveedor y no sabían a qué presupuesto atenerse. Sin embargo, con esta herramienta
más o menos tienes una estimación, aunque no sea 100% exacta, de por dónde tienen que negociar con su proveedor y no van a ciegas, ¿no? Y la verdad que este cliente en concreto acabó pues, usando mucho esta herramienta porque era muy útil. SolidWorks Costing tiene una amplia biblioteca de costes y de tipos de materias primas que podemos ir cambiando para optimizar nuestro diseño o para ajustarlo a lo que queremos diseñar. Para calcular los costes según el proceso de fabricación, vamos a ver cómo las plantillas tiene, según la herramienta y según la operación, diferentes diámetros de herramienta, velocidades, que esto nos va a ejercer un diferente tiempo en fabricación y por lo tanto coste. Y las plantillas son totalmente ajustables. Nuestros clientes van, si su personal en taller es mucho más eficiente, pues puede ir ajustando su plantilla a los requisitos o a los parámetros de coste que ellos tienen y pueden ir optimizándolo para que esta herramienta les dé un coste mucho más fidedigno al final de la evaluación de coste. Vamos a ver un vídeo para que nos hagamos una idea mucho más clara. Vemos aquí una pieza de chapa, una botonera, abrimos la pieza directamente y lanzamos SolidWorks Costing. Vemos como es un botón que tenemos en nuestro administrador de comandos y se nos habla a la derecha en la paleta. Directamente ya tenemos el coste, 64,8 dólares, y esto también podemos ponerlo en euros, ¿vale? Esto simplemente sería cambiar la plantilla, como decíamos antes, que es muy customizable. Podemos cambiar los materiales, podemos cambiar el grosor, vemos como si cambiamos el espesor, cambia directamente el coste, y volvemos al anterior porque puede ser que es un parámetro que necesitamos. Ahora a la izquierda, muy importante, todas las operaciones de corte, o según las operaciones que sean, y vemos que la primera era pues la que tenía mayor coste, que es el corte perimetral, ¿no? Como es evidente, pues uno de los más caros. Aquí tenemos un tratamiento superficial que hemos querido añadir. Los tratamientos podemos customizarlos, añadirlos nosotros mismos, y vemos cómo pues también produce un encarecimiento o un aumento del material. Y ahora vamos a hacer, para buscar un ahorro de coste, cambiamos a otra configuración que tenemos donde el conformado es un conformado mucho más suave, y ahora en vez de hacer por corte las operaciones, las hacemos por estampado, y esto nos va a producir un ahorro de coste de unos 5 dólares aproximadamente. Aquí vemos el informe que podemos, o el reporte que podemos lanzar directamente desde SolidWorks Costing y lanzárselo pues a nuestro aprobador o a la persona que tenga que supervisarlo, o simplemente para guardarlo nosotros en nuestro equipo. Y ahora vamos a ver un poco por encima la plantilla. Vemos como tenemos diferentes costes, materiales que podemos ir nosotros optimizando, ajustando para que sean mucho más fidedignos o mucho más ajustados a nuestra realidad. Para hacer simulaciones de corte por chapa tenemos la herramienta Lantec, que simplemente con la utilización de esta herramienta nos va a permitir la optimización de nuestros recursos, la optimización del corte, porque en muchas empresas al final lo que nos encontramos es que la optimización o el diseño en chapa antes de la colocación, ¿no?, de las piezas en la chapa a veces es un proceso casi artesanal, ¿no?, donde con planos en 2D vamos ubicando según los espesores, y esto con Lantec no nos va a pasar porque directamente, ¿no?, nos va a hacer una propuesta de cómo podemos optimizar según los espesores, según los materiales y según el tamaño de nuestras piezas de chapa, el diseño o la ubicación en la fabricación de nuestra corte por chapa. También nos va a permitir la integración de los recursos, es decir, si diseñamos con SolidWorks una pieza de chapa, directamente la cargamos con Lantec y nos la organiza según espesores, materiales. No tenemos que volver a rediseñarlo, no tenemos que volver a dibujarlo en otro software, sino que ya lo tenemos hecho. Y esto nos va a generar pues, una disminución de errores. Si no tenemos que volver a diseñarlo, disminuimos la probabilidad de que haya un error. Y además podemos simular nuestra fabricación por corte por chapa. Antes de fabricarlo, podemos ver si el trazado es óptimo, si el proceso de fabricación se adapta a nuestra experiencia, a lo que sabemos que va a funcionar. Simplemente recordar que es nuestro nesting para CNC, esta herramienta dentro de SolidWorks nos va a permitir simular nuestros diseños y nos va a organizar las chapas según espesor, materiales
y nuestras necesidades. Y vamos a hacer una simulación y ahora vamos a ver lo del proceso de corte. Vemos aquí otro armario que tiene un ranurado bastante amplio en los laterales, y ahora vamos a lanzar nuestra herramienta Lantec, que simplemente cuando tengamos, si tenemos este paquete, pues es un botón. Y aquí nos va organizando según el número de partes. Podemos ir rotando además las piezas, nuestras piezas. Vemos aquí todos los elementos que hemos cargado en Lantec, y ahora cargamos la parte de nesting. Nos ha ordenado según los espesores las diferentes piezas, y ahora cargamos para el espesor de 1,5 y vemos aquí todas las piezas que nos propone cargar en este tocho de material, ¿no? En esta placa de partida. Vemos la simulación directamente, cómo empieza, ¿no? Con las partes interiores y va poco a poco, y después, para que no haya balanceo, además empieza así, y después con la parte perimetral, ya que si hacemos antes la parte perimetral, ¿no? Suele dar unos balanceos y suele darnos inexactitudes en la parte interior. Y ahora por último, ¿no? Aquí podemos hacer un poco de zoom. Y por último, después de guardar nuestro proceso, nuestra simulación, podemos cargar el código CNC para lanzarlo directamente a nuestra máquina, o cargarlo en pendrive, o como lo lancemos a nuestra máquina de corte. Así de simple, en formato TXT, como es habitual. Si queremos simular nuestros dispositivos, nuestros elementos, nuestros diseños, para ver si cumplen con las necesidades del cliente, cuáles son sus características de trabajo, pues podemos utilizar la herramienta que SolidWorks nos propone, que es SolidWorks Simulation o Flow Simulation, que nos propone al final, lo que nos propone al final es un prototipado virtual. ¿Qué conseguimos con esta herramienta? Pues aumentar la fiabilidad del producto si conocemos mucho mejor cómo va a trabajar, cuáles son sus características de funcionamiento. Por ejemplo, su temperatura de funcionamiento nos va a permitir optimizarlo y mejorarlo. Esto nos va a favorecer y vamos a dar una calidad final del producto mucho mayor. Nos va a producir un ahorro de costes porque nos ahorramos muchos prototipos. Esto no trata de no hacer prototipos. Trata de que muchas veces en la industria, sobre todo en la electrónica, tenemos que hacer ensayos de muchas horas y muchos ensayos. Y a lo mejor hay algunos que no nos dan una estimación final. Sin embargo, podemos hacer estos prototipos virtuales que nos ahorran tiempo, porque son muy rápidos de hacer, y el tiempo del coste de estos prototipos, que muchas veces son a fondo perdido, porque son ensayos destructivos o componentes que no vamos a utilizar nunca más. Y al ahorrarnos tiempo de ensayo, pues evidentemente tenemos una reducción del tiempo de lanzamiento al mercado, que nos permite también y una de las ventajas que nos propone SolidWorks Simulation es que tiene una integración total de todos los sistemas. Es decir, si creamos ensamblajes o diseños en nuestra herramienta de diseño 3D, pues estos diseños se van a volcar directamente en nuestro estudio de simulación. ¿Qué nos permite esto? Pues poder hacer diferentes configuraciones, hacer diferentes diseños y hacer balance y ver cuál de ellas es óptima o nos optimiza mucho más o nos genera mucha mayor calidad para nuestro cliente final. Además, podemos cargar diferentes entornos virtuales de simulación, diferentes condiciones, a lo mejor por ejemplo de temperatura, y podremos cargarlas directamente sobre nuestros diseños. Nos determina el cumplimiento de los requisitos tanto mecánicos como de temperatura de nuestros componentes, y también tiene un amplio módulo de análisis de ventilación, de temperatura, de aire acondicionado. Hoy en concreto vamos a la temperatura dentro de una fuente de alimentación. Vemos aquí cómo podemos cambiar las isolíneas que se nos presentan, como teníamos puesta la presión, y ahora cambiamos la temperatura. Vemos el flujo de aire y cómo con colores nos muestra la temperatura en ese punto. Ahora cambiamos para que en vez de flechas, ¿no?, podemos cambiarlo para que sean líneas, y ahora hacemos una simulación, un breve vídeo que puede ser muy interesante a lo mejor para presentárselo a clientes, para presentarlo dentro de reuniones, dentro de departamentos o con otros departamentos a la hora de buscar nuevas soluciones o ver los avances de nuestros proyectos.
Otra de las formas de mostrar nuestros resultados o cómo trabajan nuestros dispositivos pueden ser las curvas planas, que vamos a ver a continuación. Según la altura, vamos a ir ubicándolo según la altura y nos va a mostrar la temperatura del aire dentro de nuestra fuente de alimentación. Le vamos a mostrar y vemos como en la parte superior está en azul, lo que vemos en nuestra leyenda, que es bastante más frío, y como nos dice la lógica, en la parte inferior, donde están todos los componentes, va a estar mucho más caliente. Vemos cómo va cambiando el color hacia los rojos un poco más críticos. Ahora cambiamos y hacemos una curva o una gráfica de superficie y vemos la temperatura de los sólidos. Vemos como los disipadores de temperatura o el condensador está a una temperatura mucho más alta, lo vemos ahí en rojo, y podrían ser los elementos, ¿no?, a optimizar, a modificar. Todo esto tiene un trabajo previo donde hemos metido la curva de ventilación del ventilador, la temperatura de trabajo de los diferentes componentes y todo esto, ¿no? Pero mostramos aquí los resultados, que creemos que es lo más importante. Y ahora hemos visto un ejemplo un poco micro y ahora vamos a ver un ejemplo macro, ¿no? Vemos aquí un data center, un centro de comunicaciones, y vemos como el aire entra por debajo, nos lo muestra otra vez con nuestras isolíneas 3D, y vemos como según el color nos muestra la temperatura a la que está. Podemos cambiar la forma de presentarlo y ahora cambiamos pues el parámetro que queremos ver. Ponemos la velocidad y según el punto donde esté podemos ubicar la velocidad en ese punto del aire. Ahora podemos hacerlo mediante curvas planas, ¿no?, gráficas planas, y vemos como cada rack de comunicación tiene una temperatura. Vemos como los centrales están bastante más fríos que los que están situados en los laterales. Hemos hecho una aproximación donde cada rack es un todo, es una pieza única. Y ahora vemos aquí el modelo aproximado donde los racks o las U situadas en la zona superior tienen una temperatura más alta que los que están situados en la zona inferior. Esto es un poco para que veamos que podemos hacer diferentes estudios, unos con más grados de detalle y otros con menos grado de detalle, según las necesidades de nuestro proyecto. Una vez diseñada la parte mecánica, hechos los estudios de simulación, podemos integrar dos mundos que usualmente suelen estar bastante separados, ¿no?, que son el mundo eléctrico y el mundo mecánico. Esto no es algo obligatorio, podemos incluso utilizar nuestra parte de SolidWorks Electrical por separado y ni siquiera usar la parte, digamos, mecánica, la parte de diseño. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué ventaja nos da utilizar SolidWorks Electrical conjuntamente con la parte mecánica? Una reducción de los tiempos de entrega. El trabajo secuencial que comentábamos antes, que teníamos de un departamento mecánico que después le envía sus planos a un departamento eléctrico, o que trabajan sin ver lo que está haciendo el otro, significa que hay un cuello de botella donde ambos diseños pueden no encajar, y suele pasar muchas veces. Sin embargo, si los dos diseños están integrados en la misma herramienta, nos va a permitir que si hay un problema podamos comunicarlo directamente y podamos hacer una modificación directa. Es decir, si una manguera nos entra por una canalización que hemos diseñado, podemos hacer un aumento de diámetro de una manera bastante sencilla en nuestro diseño 3D. Y esto nos lo podemos permitir gracias a la integración total entre ambas herramientas. Esto también nos genera un aumento de la productividad, ¿no? Nos ahorramos mucho tiempo parado, que nuestro personal esté parado sin poder trabajar porque las versiones de diseño no llegan, ¿no?, o no están disponibles. ¿Qué nos permite o cuáles son las características de SolidWorks Electrical? Es una herramienta muy fácil de usar, como vamos a ver a continuación, que con muy pocas horas de uso podemos aprender a usar y podemos incorporarlo en nuestros diseños 3D. Tiene una extensa biblioteca de símbolos, circuitos y componentes electrónicos de diferentes fabricantes, y lo mejor de todo es que podemos customizarla. Y una de las formas de customizarla va a ser la reutilización de proyectos a través de macros y estándar. Por ejemplo, si utilizamos siempre el mismo trafo, los mismos componentes que siempre van en serie, podemos crearlo como una macro, y SolidWorks Electrical una macro es lo mismo que un componente. Lo tendremos guardado con un nombre que nosotros le otorguemos y lo cargamos directamente de una manera bastante rápida a nuestro diseño. Por ejemplo, ahora mismo nuestro armario. Lanzamos el vídeo de demostración. Hemos lanzado en nuestro diseño 2D que hemos cargado un armario bastante rápido.
y a mi gusto bastante intuitivo. Vamos lanzando los diferentes raíles, calculamos su tamaño, marcamos su tamaño y ahora seleccionamos una canaleta para la zona superior. Vemos como es bastante sencillo y vamos marcando las pulgadas, el ancho, el alto, para que se adapte perfectamente a las necesidades de nuestro armario. Y vamos incorporando todos los componentes. Lo importante es que una vez que incorporemos un componente no lo tendremos que hacer dos veces. Como el diseño es integral, como las herramientas se comunican entre sí, una vez que damos una cosa de alta, sí va a estar en nuestro diseño 3D. Y aparte, como podríamos ver en la parte de documentación, tendremos sus PDF, sus datasheets, ¿no?, incorporados, ¿no?, sus datos de funcionamiento, sus hojas de fabricante. Y ahora vemos aquí, ya lo hemos cargado nosotros, ¿no?, los diferentes componentes que teníamos antes en el 2D, cargados directamente en un cuadro que hemos diseñado en 3D. Ponemos las borneras, que es el último elemento que nos faltaba. Podemos hacerlo de manera individual o lanzando todas a la vez, y simplemente nos va a pedir un poco la ubicación. Vemos a la izquierda cómo están todos los elementos que teníamos antes en nuestro 2D. Y ahora vamos a lanzar el cable, la longitud de cable. Ruteamos y cableamos. Nos va a hacer una especie de timbrado y nos va a calcular, ¿no?, el camino óptimo de nuestros cables. Le podemos poner de nuestras conexiones y le podemos poner si queremos que pase por ciertos puntos de manera obligatoria. Tras un pequeño periodo de carga, vemos cómo está el diferente conexionado de todos nuestros elementos. Y por último, queremos hacer un poco más de hincapié en la herramienta de DryWorks, que como comentamos anteriormente es una herramienta escalable, y ahora vamos a hablar de la parte de DryWorks Pro, ¿no?, el paquete profesional. Nos permite lo mismo que la parte Express, solo que además de la automatización nos permite que nuestros clientes generen directamente las piezas con contenido en eDrawings, que son piezas que solo de visualización, como vamos a ver a continuación, que ellos mismos pueden generar dimensiones, donde quieren o para qué lado quiere que abra la puerta de nuestro armario, etcétera, ¿no? Ahora vamos a verlo con un vídeo de una forma mucho más sencilla. Lo importante es que el valor añadido lo generan ellos mismos a través de, por ejemplo, un navegador web. Vemos aquí cómo podemos incorporar más raíles. Vamos customizando nuestro armario, podemos incorporar el material. Todo esto es customizable, ¿no? Si no queremos que se elija el material, pues nos lo incorporamos a nuestro formulario. Cambiamos el espesor de nuestro metal y seleccionamos el grado IP de nuestro armario, según nuestras necesidades. No nos vamos a detener tampoco mucho en esto, pero podemos incorporar diferentes elementos electrónicos como este componente que hemos introducido. Podríamos ponerlo en cualquier parte de nuestros raíles y podríamos incorporar más y se cargaría a nuestro diseño, a nuestro presupuesto de posterior. Seleccionamos el tipo de pomo y la documentación en qué tamaño la queremos, pues en el habitual A4. Aquí tenemos una previa de lo que hemos generado, pues si queremos revisarlo, y podemos ir adelante y atrás en nuestro menú y avanzamos. Esto simplemente metemos los datos, hemos hecho un poco un corte porque no tiene mayor importancia, y vamos cargando la documentación. Vemos que tenemos aquí directamente una pequeña oferta con nuestro coste, todos los elementos, cantidades, la pieza en eDrawings, que es un formato en el que ellos podrán visualizarla con la herramienta eDrawing, también, que es de SolidWorks y es de gratuita, y tiene planos, tendrá sus documentos en 3D y diferentes vistas, fotos de todos los documentos. Por último, ¿qué beneficios nos incorpora o nos otorga utilizar SolidWorks en nuestra empresa? Nos facilita el trabajo diario con una herramienta que es integrada. Hemos visto como todos los módulos se comunican entre sí, y esto nos permite que el diseño, una vez hecho, nos valga para todas las herramientas. También nos ofrece la disminución de los errores de diseño, como hemos visto, por ejemplo, con la herramienta DryWorks, ya que después de la parametrización vamos a tener
automatizado todos los cambios de diseño, y esto va a hacer que los errores que evidentemente podemos cometer se reduzcan debido a la automatización. Nos permite la aportación de valor añadido directamente de nuestros clientes. Hemos visto cómo ellos mismos pueden crear sus piezas desde el formulario en los navegadores, como puede ser Chrome o Firefox o los diferentes que existen, y la disminución de tiempos de comercialización debido a la propuesta de valor añadido que hemos comentado antes, ¿no? Como nos permite este trabajo en paralelo, generar un gap de tiempo y estar antes en el mercado, y la reducción de los costes totales, tanto con la herramienta de SolidWorks Costing, que nos va a permitir optimizar nuestros diseños, asegurar el coste final, o con herramientas como Simulation, que nos permite pues optimizar y errarnos muchos prototipos. En resumen, utilizando un esquema bastante común en el mundo eléctrico, que hemos creído que venían bastante al caso, creemos que podemos resumir la anterior diapositiva o toda esta presentación en 3 puntos, ¿no? Como con SolidWorks vamos a poder optimizar recursos, vamos a hacer que nuestros recursos estén más tiempo generando el valor añadido, quitándolo de trabajar tareas repetitivas que a ellos tampoco les ofrecen mucho, y además generándonos valor añadido a nosotros o a nuestra empresa. Nos produce un ahorro de costes debido, como hemos dicho antes, a disminución de prototipos, a un control o una gestión de los presupuestos en todos los niveles gracias a la herramienta de costing, y un ahorro de tiempo debido a la integración de todas las herramientas entre sí y a la facilidad de suprimir errores de fabricación y en los planos. Por último, nos gustaría invitaros a nuestro curso de diseño de chapa metálica, que como el anterior que dimos en enero, será una introducción que os daremos de forma gratuita en las instalaciones de Vitae Aeronáutica, y nos gustaría mucho veros allí el próximo viernes 23 de febrero. Por último, tenemos un turno de dudas, y me comenta aquí un compañero que si todas estas herramientas también serían posibles de incorporar con la herramienta de SolidWorks CAM. Por supuesto, esta es la filosofía de SolidWorks, que todas se comuniquen entre sí, y como un cambio de diseño, esto pasaría también con Simulation, un cambio de diseño, pues podemos cargar directamente nuestros estudios de simulación que hemos hecho previamente, y estaría correcto, ¿no? Las modificaciones se incorporarían y veríamos si esta modificación es correcta o no nos vale. Por ejemplo, en el ejemplo de Simulation que hemos visto anteriormente, es algo que hemos cortado porque era un poco largo. Hacíamos un estudio de si con un ventilador o con 2 ventiladores el diseño era más óptimo, y veíamos que el ahorro en coste era mucho mayor utilizando solo uno, y la diferencia de temperatura creo que no llegaba ni a 5 grados, ¿no? Tampoco era una ventaja muy importante para el aumento de coste. Y poco más, no hay más dudas. Despedirme de ustedes, os dejo aquí mis datos, y para cualquier cosa que necesitéis tenéis aquí mis datos de contacto y estoy a vuestra disposición. Un saludo y hasta el próximo.